Septiembre, día 20 del año 2019 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición, la silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. San Eustaquio y sus compañeros, mártires. La historia de la vida de San Eustaquio, de su mujer Teopista y de sus dos hijos Agapito y Teopisto está llena de sucesos tan maravillosos y tan raros que pudiera parecer una maravillosa novela, a no saber que Dios, por decirlo así se complace de cuando en cuando en descubrir a los hombres lo que sucedía particularmente en aquellos primeros tiempos de la Iglesia, los inmensos tesoros de su providencia y de su misericordia, enseñando a los fieles por medio de los acontecimientos tan instructivos como extraordinarios, y así lo vamos ya a ver en la vida de San Eustaquio. Llamábase Plácido antes de su conversión, y fue, según lo conjetura el cardenal Baronio, aquel mismo Plácido de quien hace mención Josefo en sus libros de la guerra de los judíos, el que, siendo uno de los primeros oficiales del ejército, se señaló con 1000 valerosas hazañas en el famoso sitio de Jerusalén, haciendo importantes servicios al emperador Vespasiano y a su hijo Tito. Era Plácido gentil, pero apenas lo parecía en sus costumbres. Enemigo de toda disolución, no había oficial más circunspecto, de mayor urbanidad, ni más moderado. No se duda que fue a la casa tan distinguida por su calificada nobleza, como por sus empleos militares. Su aire, sus modales, el puesto que ocupaba en el ejército, el mucho lugar que se hacía ante él, y los grandes bienes y la multitud de sus esclavos, todas eran pruebas de su ilustre nacimiento, no menos que los servicios de sus gloriosos antepasados. Hacíanle mucho más respetables sus nobles prendas personales. Era dulce, afable, enemigo de las violencias, benéfico, liberal y aún pródigo con los soldados y con los pobres, lo que le granjeaba una indecible general estimación, tanto en el ejército como en la corte. Concluida felizmente la guerra contra los judíos, tan gloriosa para los romanos, se retiró a Roma nuestro Plácido. Salió un día a casa, presentósele un siervo, siguióle, y cuando le iba más estrechamente acosando, quedó extrañamente sorprendido viendo que la fiera se paró de repente al pisar cierto terreno, y vuelta la cara hacia él, descubrió entre las dos astas la imagen de Cristo crucificado. Al mismo tiempo oyó una milagrosa voz que, como a otro Saulo, le reprendió su ceguedad con materia de religión. Le intimó que no persiguiese más a Jesucristo en la persona de sus fieles. Le mandó que renunciase al paganismo y que, buscando en Roma al sacerdote de los cristianos, recibiese el bautismo y abrazase la verdadera fe, después de lo cual añadió la voz: «Vuelve a este mismo sitio y yo te diré lo que debes hacer». Aturdido Plácido, en vista de un suceso tan singular como inopinado, sintió enteramente mudado su corazón en aquella misma hora. Entró la gracia a alumbrar su entendimiento, y abrazado igualmente el corazón, concibió el mayor horror contra los ídolos, conoció toda la ridiculez y toda la impiedad de la idolatría, sintiéndose inflamado en fervorosos deseos de abrazar el cristianismo. Luego que llegó a su casa, su mujer, llamada Tasiana, de genio y de inclinaciones muy parecidas a las de su marido, le refirió cierto sueño que había tenido, hallándose enteramente conforme con el mismo que Plácido había visto y oído. No se detuvieron un punto en ejecutar las órdenes del cielo. Instruyólos a ellos y a sus dos hijos un santo presbítero llamado Juan, y para borrar hasta las reliquias del nombre viejo dio a Plácido el nombre de Eustaquio o Estaquio, y al de Teopista a su mujer Tasiana, llamando Agapito y Teopisto a sus dos hijos. Nunca se experimentaron más prontos los efectos del bautismo que en nuestros dichosos neófitos. Desde los primeros días de su conversión parecían ya unos fieles muy antiguos, nacidos y criados en las más perfectas máximas del cristianismo. No bien se vio Eustaquio felizmente hecho cristiano, cuando, impaciente por saber la misma boca del Salvador,
su divina voluntad, se encaminó apresurado al sitio donde se había obrado la primera maravilla. Llegó a él y postrado en tierra, el semblante contra el polvo, animado de una viva fe y lleno de confianza, exclamó de esta manera: Aquí tenéis, Señor, a esta oveja perdida, que vuestra piedad acaba de retirar del abismo para introducirla en vuestro rebaño. Pues vuestra infinita misericordia no se desdeñó hasta aquí de mi suma indignidad. Espero que menos se desdeñará ahora cuando vengo a vuestra presencia con el augusto carácter de hijo vuestro, y que os dignaréis acabar la obra que vos mismo comenzasteis. Pronto estoy a obedeceros. Hablad, Señor, que yo os prometo ejecutar sin réplica vuestra divina voluntad. Ninguna cosa del mundo será jamás poderosa para hacerme titubear en la fe, y por lo mismo espero me daréis gracia para seguir todas vuestras máximas con inviolable fidelidad. Apenas acabó Eustaquio su oración cuando se le apareció el Salvador, y después de haberle animado y manifestado la elevada santidad a que le tenía destinado, añadió: Conviene, hijo mío, que te prepares para grandes pruebas. El demonio no dejará piedra por mover para derribarte. Quitaránte todos los bienes, te despojarán de tus empleos, perderás a tu mujer y a tus hijos. Tú mismo te verás reducido a la última miseria. Pero valor y no te desanimes, mi gracia te sostendrá en todos esos desgraciados accidentes, y yo sabré resarcírtelos con el 100 doblado. Sé fiel hasta la muerte y coronarás tu vida con un glorioso martirio. Experimentaba Eustaquio sensiblemente más y más fortalecido su espíritu, creciendo más su valor cuando mayores eran los trabajos que el cielo le pronosticaba, y su respuesta fue la que correspondía a un héroe cristiano y a un siervo fiel y fervoroso. Vuelto a su casa, refirió sencillamente a su mujer todo lo que había sucedido, y encontró en Teopista unos pensamientos tan cristianos y tan generosos como los suyos, mostrando una santa impaciencia por dar a Jesucristo finas y verdaderas pruebas de su fidelidad y de su constancia. No tardó mucho la ocasión. Consistía el nervio principal de su hacienda en esclavos y en ganado. Pereció éste, y murieron aquellos a violencia de una enfermedad contagiosa que todo lo arrebató. Asombró la conformidad con que nuestros santos llevaron este primer golpe a todos aquellos que ignoraban los motivos de su resignación. Súpese pocos días después que el emperador había reformado a todos los oficiales que no hallaban actualmente empleados en el ejército. Ni por eso se disminuyó su constancia en la segunda desgracia. Antes bien se hizo más visible su alegría. Abandonados, en fin, nuestros santos de todos sus amigos, lo que lo eran sólo de su fortuna y no de sus personas, y casi reducidos a la mendicidad, resolvieron dejar a Roma, y cargados con sus 2 tiernos hijos, únicos bienes que les había dejado la divina providencia, se encaminaron al puerto de Ostia, donde hallaron un navío que hacía vela al oriente, y embarcándose en él partieron para Egipto. No es fácil explicar el gozo de San Eustaquio y de Santa Teopista cuando se vieron despojados de todos sus bienes, sin otro título ni dictado que el de pobres de Jesucristo, y como desterrados de Italia, donde tantas veces habían resonado tan las aclamaciones por las victorias que el general Palácido había conseguido, pero se turbaron presto los interiores consuelos que derramaba el cielo en aquellos cristianos corazones por el más cruel y el más doloroso contratiempo que podía suceder a aquellas 2 grandes almas. Enamoróse ciegamente el patrón del navío de la casta Teopista, y resuelto a apoderarse de ella, luego que tocó en la costa de África, sin dar oídos a ruegos, lágrimas ni a promesas, hizo echar en tierra por fuerza a Eustaquio y a sus 2 hijos, y levantando el áncora, tomó el rumbo de la Siria. Fue extrema y recíproca la aflicción de los 2 consortes. Recibióla Eustaquio con rendida resignación, y adornando del modo con que Dios le gobernaba, se abandonó a la divina providencia, cargó sobre las espaldas a sus 2 pequeños hijos, y caminando día y noche por aquellos desiertos horrorosos, llegó a las orillas de un río. Era la madre ancha y peligrosa, y no le parecía posible pasarla a nado con una carga tan pesada. En esta perplejidad levantó el santo los ojos al cielo, suplicó al Señor que se compadeciese de aquellos 2 tiernos inocentes, y tomó la resolución de dejar a uno de los 2 niños en la orilla para volver por él después de haber pasado el río cargado con el otro. Llegó dichosamente con su pequeña carga a la orilla opuesta, dejó al niño sobre la blanda hierba y volvió a pasar el río a nado para conducir el otro.
Pero Dios, que cada día es más y más admirable en sus santos, permitió, estando Eustaquio en medio del río, viese arrebatar a sus 2 hijos, al uno por un león y al otro por una loba, en lance tan doloroso y tan extraño. Después que dio libertad a su afligido corazón para desahogarse por los ojos, exclamó levantándolos al cielo: Vos, Señor, me los disteis, y vos me los quitasteis. Cúmplase vuestra santísima voluntad. Adoro humildemente vuestra divina providencia, y no cesaré de bendecir vuestro santo nombre. Vos permitisteis que perdiese a la madre y a los hijos. Disponed ahora del Padre según vuestro divino beneplácito. Viéndose ya solo Eustaquio, no pensó más en el viaje de Egipto, y quedándose en la primera aldea que encontró, llamada Badisa, se acomodó con un labrador rico para ayudarle a cultivar la tierra. Aprovechóse de un estado tan penoso y tan diferente del que había tenido hasta entonces para hacerse cada día más fervoroso cristiano. Cautivó a su amo con su apacibilidad inalterable, y le ganó el corazón con su infatigable laboriosidad. Las labores de la labranza no inmutaron su virtud. Tenía continuamente a vista la imagen de Jesucristo crucificado, y este divino modelo endulzaba sus fatigas. Derramó el cielo tantas bendiciones sobre las posesiones y haciendas de su amo los 14 años que Eustaquio estuvo en su servicio, que solía decir el labrador que en aquel criado había encontrado un verdadero tesoro. Entretanto, no se olvidó la divina providencia de sus hijos ni de su mujer. El piloto que se apoderó de ella, viéndola continuamente deshacerse en un mar de lágrimas, la respetó, y queriendo Dios castigar la violencia del rapto, 2 días después le quitó la vida, sin que hubiese tenido atrevimiento para tocar a la santa, que viéndose libre desembarcó en el primer puerto y se puso a servir. No fue menos dichosa la suerte de los 2 hijos. Viendo a los 2 fieras, los paisanos y los labradores corrieron a ellas y les hicieron soltar la presa, sin que los niños hubiesen recibido ni la más leve lesión, y compadecidos de tan extraña aventura los tomaron a su cargo y los criaron con caridad. Pero aunque el padre y los hijos vivían poco distantes, se pasaron los referidos 14 años sin tener noticia unos de otros. Después de tan dura y tan larga prueba, en que el santo se portó con una paciencia que mereció las atenciones del cielo, quiso premiar el Señor aquella heroica virtud, restituyéndole todo lo que había perdido y poniendo en su cabeza la corona del martirio. Hicieron una irrupción en las tierras de los romanos algunas bárbaras naciones, y amenazaban a todo el imperio. El año de 98 había sucedido a Nerva el emperador Trajano, el cual, habiendo conocido el valor de Eustaquio, entonces plácido en la guerra contra los judíos, noticioso de que este hábil general había desaparecido después de 14 o de 15 años, mandó que le buscasen por todas partes del mundo, prometiendo grandes premios a cualquiera que le diese noticias ciertas de él. Pasaron 2 oficiales por la aldea donde vivía Eustaquio, en el humilde oficio de mozo de labranza, y se alojaron en casa de su amo. Como uno y otro habían servido bajo las órdenes de nuestro santo, él los conoció luego, pero ellos no le conocieron a él. A poco rato se tocó la conversación de Plácido, y de las diligencias que, de orden del emperador, se hacían en todo el imperio para encontrarle. Al mismo tiempo que hicieron un grande elogio del mérito de aquel general, no se olvidaron de celebrar las bellas prendas de su mujer Tasiana. Este discurso renovó toda la ternura del disfrazado esposo, y representándole entonces vivamente a la imaginación la funesta aventura de su amada mujer y de sus queridos hijos, le hicieron traición las lágrimas, que no pudo ocultar a los 2 huéspedes. Notólas más particularmente uno de los 2, y observándole cuidadosamente más de cerca, le pareció descubrir ciertas señales que había medio borrado de su presente constitución, y arrancándose al oído de su compañero, le dijo que aquel labrador se parecía a Plácido. Repararon en cierta cicatriz que tenía en el cuello, y luego se acordaron de una herida que había recibido en la misma parte en una batalla. Esta señal les hizo abrir los ojos para reconocer todas las demás, y no dudando ya que Eustaquio fuese su antiguo general, le echaron los brazos al cuello y le obligaron a confesar que era el mismo Plácido. Sin embargo, se quiso resistir, pero al cabo le fue preciso ceder a sus instancias y a las órdenes expresas del emperador, especialmente después que tuvo una revelación, habiendo pasado en oración toda la noche, en que Dios le dio a entender era su voluntad que hiciese todavía al imperio este servicio.
Llegando a Roma, fue recibido del emperador con todas las demostraciones de benevolencia que eran tan debidas a su valor, y restituyéndole todas las insignias de su primera dignidad, le declaró por general del ejército. Púsose Eustaquio a su frente, marchó en busca del enemigo, encontróle, atacóle, derrotóle, y consiguió una de las más señaladas victorias contra los enemigos del Imperio romano. Habíase obligado a todas las aldeas del oriente a que contribuyesen con 2 soldados para esta guerra, y con esta ocasión se hallaron en el ejército del emperador Agapito y Teopisto. Viólos el general, y haciendo su oficio la sangre, como acostumbraba sin saber por qué, sintió en sí cierta especial inclinación hacia aquellos 2 soldados. Hacíalos ir muchas veces a su tienda, y hablando un día con uno de ellos le preguntó de dónde era, y cómo le llamaban sus padres, y cuáles habían sido los sucesos de su vida. Como no se conocían los 2 hermanos, apenas refirió lo que le había sucedido siendo niño, cuando el otro se hallaba presente, se arrojó a él, echándole los brazos y reconociéndole por hermano suyo. Díjole que él era el mismo a quien su padre había dejado en la orilla opuesta, y que habiéndole libertado los paisanos como a él, también le habían criado hasta que tomó partido en las tropas. Oía todo esto Eustaquio sin hablar palabra, pero no lo escuchaba indiferente, porque, enternecido vivamente su corazón, se explicaba sobradamente por los ojos, y en fin, no pudiendo contener más su gozo, ni siendo ya dueño de los movimientos que excitaba en su corazón la ternura paternal, echando a los 2 los brazos, les dijo: Aquí tenéis, queridos hijos míos, a vuestro Padre. Adoremos la amable providencia de nuestro Dios, que nos separó para volvernos a juntar en la tierra y en el cielo después de tan larga prueba. Seamos fieles, no desconfío de hallar también a vuestra querida madre, para que todos 4 logremos el consuelo de derramar juntos nuestra sangre por amor de Jesucristo. Presto acreditó el suceso lo bien fundado que esta esperanza, como no se hablaba en todo el ejército de otra cosa que de la dichosa y extraordinaria aventura del general, ciertos oficiales que estaban alojados en la aldea y en la casa donde servía Teopista 16 años había, haciendo oficio de ama de llaves, refirieron en la mesa un suceso tan raro como asombroso, por las particularidades y circunstancias que especificaron. No pudo dudar que aquellos 2 soldados eran sus hijos, ni que el general fuese su marido. Con este pensamiento suplicó Teopista a los oficiales que le facilitasen una audiencia del general, a quien tenía que pedir cierta gracia. Pusiéronla en su presencia, y con las lágrimas en los ojos dijo: Compadeceos, señor, de una mujer afligida. Yo soy una noble matrona romana, que por una tristísima aventura, habrá como 16 años, perdí en un mismo día a mi dulce esposo y a mis 2 queridos hijos, sin que en todo este tiempo haya podido adquirir la menor noticia de los hijos ni del padre. Permitid, señor, que se hagan algunas diligencias en el ejército por si acaso tomaron partido en las tropas. El uno se llama Agapito, el otro Teopisto, siendo el mayor de 22 años y el menor de 21. Mientras hablaba Teopista, Eustaquio la consideraba atentamente, sintiendo en su corazón y reconociendo por sus mismos ojos que era su mujer la que hablaba, pero interrumpiéndola un poco, le preguntó: ¿Con qué ocasión o por qué extraño acontecimiento perdisteis a vuestro esposo y a vuestros hijos? Refirió entonces Teopista, deshaciéndose en lágrimas, su violento rapto por el piloto sobre las costas de África y todo lo que después había sucedido. No pudiendo ya dudar nuestro santo por la individual relación de todas las circunstancias que el cielo le había restituido a su querida esposa, hizo llamar a su tienda a los 2 hijos, y señalando a Teopista les dijo: Ahí tenéis, hijos míos, a vuestra madre, y a ésta, abrazándola tiernamente: aquí tenéis, amada compañera mía, a tu fiel esposo Eustaquio. Rindamos todos gracias al Señor por un suceso tan maravilloso. Llenos de admiración, de reconocimiento y de gozo, rindieron gracias a Dios por un milagro tan claro y tan ilustre de la divina providencia, y concluida la oración, se contaron uno a otro toda la historia de tantos sucesos igualmente extraordinarios que portentosos, celebráronse por muchos días en todo el ejército con grandes regocijos, y en fin, adelantándose Eustaquio, Teopista y sus hijos, marcharon a Roma, donde el emperador Adriano, sucesor de Trajano, había llamado al general para decretarle los honores del triunfo. Fue recibido con toda la estimación y con todo el reconocimiento que merecía el importante servicio que acababa de hacer al imperio,
y concluidas las fiestas públicas, mandó el emperador que se hiciese un solemne sacrificio a los dioses en acción de gracias por aquella gran victoria. No pareció en él Eustaquio, y habiéndole llamado el emperador, declaró que era cristiano, y que no debía dar gracias a otro que al verdadero Dios, a quien sólo era deudor de aquel dichoso suceso. Era Adriano uno de los más crueles enemigos del nombre cristiano, y furiosamente irritado con esta respuesta, da orden para que al punto sea despojado de todas las insignias de la dignidad y sea conducido a la cárcel con su mujer y con sus 2 hijos. Conmovióse toda la ciudad de Roma, y toda ella se empeñó en persuadir a Eustaquio que renunciase a su religión, y hasta el mismo emperador no perdonó promesas ni amenazas para resolverle. Su constancia en la fe apuró toda la barbaridad del tirano. Viendo que ni aún le podía hacer titubear, le condenó a ser arrojado a las fieras con sus 2 hijos y con su mujer. No hubo en el mundo alegría más pura ni menos reprimida que la que causó en los santos aquella cruel sentencia. Vio Roma caminar en camisa cargado de prisiones y entrar en la arena para ser despedazado de las fieras con su mujer y sus 2 hijos, al mismo que 2 días antes había visto lucir por sus calles un carro triunfal, seguido de las aclamaciones y de las vivas de toda la ciudad. El gozo que rebosaban sus semblantes mostraba bien que apreciaban más el honor de morir por Jesucristo que el de entrar triunfantes en la capital del imperio. Soltaron contra ellos algunos leones hambrientos y furiosos, que corrieron veloces a los santos, mas ¿para qué? Para arrojarse a sus pies, para lamérselos y para halagarlos blandamente con las colas. Asombró este milagro a todos los asistentes. Solo el emperador entró en mayor furor, y como era naturalmente cruel, resolvió atemorizar a todos los cristianos con una ejemplar crueldad, que hasta entonces no había tenido semejante. Había en Roma un toro de bronce, de enorme corpulencia, y mandado meter a los santos mártires dentro de aquella espantosa máquina, dio orden que se encendiese alrededor de ella un voracísimo fuego, en cuyo tormento acabaron su vida nuestros santos por un glorioso martirio el día 20 de septiembre del año de 130, en cuyo día celebra la Iglesia su fiesta con solemnidad. Hay en Roma un magnífico templo en honor de San Eustaquio y de sus compañeros, y la mayor parroquia de París está dedicada a su nombre. Parte de sus reliquias, traídas por el abad Sugerio, se veneran en el Real Monasterio de San Dionisio, y otra porción de ellas se guarda en la parroquia de San Eustaquio. Martirologio romano, la vigilia de San Mateo apóstol y evangelista. En Roma, el suplicio de San Eustaquio y de Santa Teopista, su esposa, con sus 2 hijos, Agapito y Teopisto, mártires, quienes condenados a las fieras bajo el emperador Adriano sin recibir la menor lesión con la ayuda divina, murieron mártires encerrados en un toro de bronce candente. En Cícico, en la Propóntide, la fiesta de Santa Fausta Virgen y de San Evilaso, mártires bajo el emperador Maximiano. A Fausta, después de haberle rasurado ridículamente la cabeza, Evilaso, sacerdote de los ídolos, la colgó en el aire y la atormentó. Enseguida quería abrirla de abajo arriba, y como los verdugos no pudiesen ejecutarlo por más que lo intentaban, admirado Evilaso del prodigio creyó en Jesucristo, y mientras que él también era atormentado cruelmente por orden del emperador, agujerearon a Fausta la cabeza con un instrumento, llenándole el cuerpo de clavos y metiéndola en una caldera ardiente. Al instante se oyó una voz celestial que la llamaba, y voló al cielo acompañada del mismo Evilaso. En Frigia, los mártires San Dionisio y San Privato, y también San Prisco, que acribillando primero con la punta de un puñal, murió cortada la cabeza. En Praga de
de Panfilia, San Teodoro y su madre, Santa Felipa, y otros compañeros mártires bajo el emperador Antonino. En Cartago, Santa Cándida, virgen y mártir, que recibió la corona bajo el emperador Antonino, habiendo tenido todo el cuerpo desgarrado y cubierto de heridas. También Santa Susana, hija de Artemio, sacerdote de los ídolos, y Santa Marta, mártires. Dicho día, San Agapito, papa, cuya santidad es testificada por San Gregorio Magno. En Milán, San Glicerio, obispo y confesor. En San Wulfran de Abbeville, San Montán, venerado allí como mártir. En la diócesis de Quimper, el bienaventurado Mauricio, abad de Queronet, del orden de Cistercense. Cerca de Rennes, el venerable Yves Maillot, obispo de Rennes, dominicano. En el mismo día, el martirio de San Egipciaco y de otros 40 con él bajo Maximino Daza. En Asia, el martirio de San Bonoso y San Maximiliano, soldados de la compañía de los Herculianos, decapitados por orden del conde Julián, tío de Juliano apóstata, por haberse negado a borrar la cifra de su lábaro, bandera donde estaban representadas enlazadas las dos primeras letras griegas del nombre de nuestro Señor. En Etiopía, San Eunobio, confesor. La oración de la misa de este día es la siguiente: Oh Dios, que nos haces gracia de que celebremos la fiesta de tus santos mártires, Eustaquio y sus compañeros, concédenos que logremos la dicha de gozar con ellos la alegría y la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 5 de la sabiduría. Los justos vivirán perpetuamente, su premio está en el Señor, y su contemplación en el Altísimo. Por tanto, recibirán el reino de la belleza, y la diadema de la hermosura de mano del Señor, porque su diestra les cubrirá y defenderá con su santo brazo. El Señor tomará la armadura de su celo, y armará la criatura por vengarse de los enemigos. Vestirá en lugar de cota la justicia, tomará por yelmo el juicio acertado, y por escudo inexpugnable la equidad. Nota: los judíos modernos no reconocen por canónico al libro de la sabiduría, por estar lleno de máximas cristianas, que prueban concluyentemente la verdad de nuestra religión. Por su voto nunca fue grande peso en la Iglesia, por la maligna y declarada aversión con que la miran. Bástanos que le hubiesen citado los apóstoles, poniéndole en manos de los fieles, y que éstos nos le hubieran conservado. Reflexiones. Los justos vivirán eternamente. Asombro es ver hasta dónde se extienden las miras de la ambición. No hay cosa que ponga límites ni a los deseos ni a los orgullosos proyectos de un corazón ambicioso. Cuanto más se eleva, más inquieto está, siempre descontento con su empleo, mientras ve a otro más elevado. El hambre de la gloria crece más cuanto más se apacienta. Es la ambición una enfermedad, en la cual cuanto más se bebe, más sed se padece. ¿Qué no hace un ambicioso para inmortalizarse? No hay trabajo que no devore, no hay dificultad que no le acobarde, que no intente superar para conseguir sus ideas, para llegar a sus fines. Trabajos insoportables en la guerra, artificios, lisonjas, bajezas en la corte, deudas que exceden las rentas, gastos que hacen insolubles las deudas. En nada se repara, en nada se tropieza para adquirir nombre, para sobresalir entre los iguales y para elevarse sobre los que están más altos. Logróse algún empleo, inmediatamente se procura añadirle esplendor, aumentar la estimación y dar a la persona algún relieve con la magnificencia del tren y con el inmenso gasto de una mesa espléndida. Consiguióse alguna primera dignidad en una iglesia, se juzgaría abatir el beneficio y la dignidad si no se empeñase en gastos muy superiores a la renta. Luego se piensa en brillar en muebles, en carroza, en todo menos en virtudes y en buenas obras. Pero ¿quién pagará? Esto es lo que de ordinario inquieta
y embaraza poco al ambicioso. Todo su cuidado es encontrar con algunos hombres simples que sean el juguete de su ambición. El gran móvil de una conducta tan poco cristiana es el amor de la gloria. Ámase la gloria, búscase la gloria, pero ¿cuándo se le buscará donde verdaderamente se halla? ¿Cuándo se dejará de buscarla y de cansarse vanamente en descubrirla donde realmente no está, ni donde jamás se le encontrará? Todo aquello que parece cuando se acerca la muerte, todo aquello que se desvanece en el sepulcro, todo aquello que sólo deja un eterno dolor y un amargo arrepentimiento, es ciertamente bien frívolo y bien vano. Corazones ambiciosos, ¿queréis inmortalizaros? Pues acabad ya de entender que solamente los justos viven eternamente. Resolved en hora buena esos sepulcros de los grandes. Si no fueron santos, sólo encontraréis en ellos un puñado de polvo hediondo que causa horror. Solamente las reliquias se hacen respetables. ¿Qué gloria es la que resta a los que ocupan mucho lugar en la historia si no fueron santos? ¿Qué gloria es la que aquellos faustosos y magníficos eclesiásticos, cuya memoria están maldiciendo los acreedores después de su muerte? Buen Dios, ¿y qué gloria sería ahora la suya, si hubieran muerto pobres por haber enriquecido a muchos miserables? Sería su memoria bendita por los siglos de los siglos. Señor, ¿cuándo ha de llegar el caso en que una verdad que hace fuerza a todo hombre cristiano y medianamente racional haga impresión en un corazón y en un ánimo cristiano? El Evangelio es del capítulo 6 de San Lucas. En aquel tiempo, bajando Jesús del monte, se detuvo en el valle, y con él la comitiva de sus discípulos y una copiosa multitud de pueblo de toda Judea, de Jerusalén y del país marítimo de Tiro y de Sidón, que habían venido a oírle y a ser curados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por los espíritus inmundos eran curados, y toda la multitud quería tocarle, porque salía de él una virtud y curaba a todos. Y él, levantando los ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados, oh pobres, porque es vuestro el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis. Seréis bienaventurados cuando os aborrecieren los hombres, y cuando os separasen y os injuriaren, y despreciaren vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en el cielo. Meditación. ¿Qué opuestas son las máximas de Cristo a las máximas del mundo? Punto primero. Considera que no hay cosa más opuesta, no la hay más contraria, que las máximas de Cristo y las máximas del mundo. Es necedad, es locura pretender acordarlas. El mundo coloca toda la felicidad en la alegría y en la abundancia. Esta es la idea que se forma de un hombre feliz. Cristo juzga todo lo contrario. Según su doctrina, se debe preferir la pobreza a la abundancia más deliciosa. Es aquella un título que nos da derecho al reino de los cielos, y la hartura de los bienes de los bienaventurados en la gloria es fruto de la necesidad que padecieron en la tierra. La única causa que parece señala a Jesucristo de aquel torrente de gozo en que están inundados los escogidos son las lágrimas que derramaron en esta vida. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque en algún tiempo reiréis. Acomódase el mundo con esta máxima, y porque el mundo no se acomode con ella, ¿dejará por eso de ser máxima de Jesucristo? El espíritu del mundo quiere que sea especie de mérito y de honor el ser bien admitido en todas las compañías. A este fin es el vestirse, el componerse, el afectar modales airosos, gratos, risueños, agradables, haciéndose todo a estos. Y qué dolor, buen Dios, para una persona cuando conoce que no es del gusto de los mundanos. Todo esto lo reprueba Jesucristo. Seréis bienaventurados, nos dice, cuando por mi amor os aborrecieren los hombres. El mundo os enseña que para ser dichosos en él es menester agradarle, y yo os digo que no seréis dichosos en el mundo, sino cuando por amor de mí desagradareis a él. Antes bien, no es posible agradarle a él sin desagradarme a mí. Ahora escoged entre estos dos partidos. Ah, buen Dios, y qué pocos hay que siquiera deliberen. Casi siempre se lleva el mundo a la preferencia. Y si no, pregunto,
da mucho cuidado a los mundanos el no agradar más a Dios? Oh mi dulce Jesús, y qué copioso manantial de dolor y de indignación contra mí mismo me ofrecen estas reflexiones. ¿Cómo he podido yo componer, seguir al mundo y hacer profesión de creeros? Suplicóos, Señor, me prestéis alguna atención a mi dolor y a mi arrepentimiento, efecto de vuestra gracia y de vuestra misericordia. Punto segundo. Considera que no hay oposición más viva ni más patente que la que se encuentra entre el espíritu del mundo y el espíritu de Cristo. En el mundo se reputa un estado muy digno de compasión el ser pobre, por infamia el ser maltratado y por deshonor el ser fábula de los mundanos y el objeto de sus burlas. Qué mortificación el ser excluido de sus diversiones o separado de sus festivas concurrencias. Esto es lo que se llama en el mundo adversidad, poca fortuna, desgracia. Pues oigamos ahora cómo se explica Jesucristo en este punto. Vosotros, hijos míos, seréis bienaventurados y dichosos cuando no fuereis del gusto de los hombres del mundo, dichosos cuando vuestra modestia, vuestro recogimiento y vuestro porte regular sea el asunto de sus burlas, dichosos cuando los que viven según el espíritu del mundo tengan lástima de vosotros, cuando oigan vuestro nombre con horror, cuando os excluyan de sus funciones y de sus concurrencias, cuando os cargaren de oprobios. Entonces regocijaos mucho, dad grandes muestras de alegría, y teneos por los más felices y los más bien librados del mundo. Vamos claros, dirige Jesucristo estos oráculos a todos los cristianos. ¿Hemos creído hasta aquí o creemos ahora que hablan con todos los oráculos de Jesucristo? Noble, muy noble era San Eustaquio, hízole el emperador general de sus ejércitos, llegó a ser su favorecido, pero era cristiano, y como tal nunca se tuvo por más dichoso que cuando se vio despojado de todos sus bienes, privado de sus empleos, desgraciado y expuesto en fin al martirio por amor de Jesucristo. Estas fueron las máximas de los santos, nunca tuvieron otras. ¿Corresponde nuestra conducta a estas máximas? Al considerar la de los santos y la nuestra, ¿se dirá que profesamos una misma religión? ¿Pero podremos acaso esperar la misma recompensa? No permitáis, Señor, que algún día me condenen estas mismas reflexiones que vos me inspiráis para convertirme. Vuestras máximas son santas y verdaderas, y os prometo no seguir jamás otras. Ellas serán de aquí en adelante la regla de mi conducta, como son el objeto de mi fe. Así sea. Jaculatorias. Si padeciereis algo por la justicia, seréis bienaventurados. ¿Cómo se puede componer Jesucristo con Belial, ni la luz con las tinieblas? Propósitos. 1. No te contentes con detestar las máximas del mundo. Siempre se convierte el entendimiento primero con el que el corazón. Imponte como ley, no sólo de no defenderlas nunca en las conversaciones familiares, sino de renunciar efectivamente su práctica y su ejercicio. Para eso has de ser una firme resolución de no concurrir jamás a aquellas diversiones profanas, de las cuales está siempre desterrado el espíritu del cristianismo, de no parecer jamás en espectáculos ni en bailes, y cuando la urbanidad o la obligación te precisen a dejarle ver en las funciones y concursos del mundo, estar y portarte en ellos como verdadero cristiano. 2. Todas las adversidades de la vida y todos los contratiempos que suceden en el comercio del mundo los has de mirar a la misma luz a que Jesucristo quiere que se miren, y no a otra, ni con diferentes colores. Si te contradicen, si te sientes ofendido o maltratado, acude luego con la boca y con el corazón a este oráculo. Ninguna proporción tienen con la gloria que nos espera en la otra vida las aflicciones que padecemos en esta, o aquellas otras admirables palabras del apóstol San Pedro. Son bienaventurados todos los que padecen algo por amor de Dios. También es un ejercicio muy agradable al Señor decir alguna breve oración, aunque no sea más que un Gloria Patri, siempre que nos sucede algún trabajo o alguna humillación. En estos reveses de fortuna, en estos sucesos desgraciados, en esta degradación o despojo de tu empleo, en esta humillación que te cogió tan de repente, di con el profeta: Oh Señor, y qué dichoso soy, que me hayas mortificado, afligido y humillado. Este es el espíritu del cristianismo, este es el lenguaje que debe tener todo verdadero cristiano.
nunca ha de gastar otro en las humillaciones y en los abatimientos. Pocos conocen lo mucho que éstos valen. No hay atajo más seguro, ni más breve, ninguno más eficaz para ser santo. Que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano, que haciendo uso de razón considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario antes que abrazar cualquier filosofía falsa, modernista, naturalista o racionalista que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo. Banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. ¡Viva María Santísima! ¡Viva Cristo Rey!